Hola queridos amigos, nuevamente nos encontramos para seguir nuestro paseo por el Evangelio de San Marcos. Y hoy quiero centrarme especialmente en un pasaje que hay en el capítulo que estamos analizando, que es el capítulo 8 de Marcos y el versículo 31. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Sabes, querido amigo, querida amiga, este pasaje que acabamos de leer de la palabra de Dios menciona un aspecto fundamental del plan de salvación. ¿Cuál es ese aspecto? Eso es lo que intentaremos contestar en los próximos minutos que vamos a compartir. Cuando desde la eternidad Dios contempló la necesidad de salvar al ser humano, porque, como ya en algún momento dijimos, Dios no ordenó que el pecado existiera, pero Dios previó la existencia del pecado. Y su corazón, cargado de amor, de bondad, de misericordia y de compasión, decidió que el cielo era un lugar también para nosotros. Y que a pesar de que el pecado nos afectaría tremendamente, Él quería que nosotros estuviéramos a su lado. Por su gracia y por su amor, Él decidió que nosotros podamos ser salvos. Así que en los concilios del cielo se decidió que la deidad tomara la naturaleza humana. Y el Padre y el Hijo, en el concilio eterno, decidieron que el Verbo se haría carne y habitaría entre nosotros, para que pudiéramos ver la gloria de Dios entre los hombres. Cristo vino a esta tierra para vivir la vida de Dios con nosotros. Y aquí hay un aspecto que este pasaje destaca. No había otra posibilidad de redención para el planeta Tierra. No había otra posibilidad de salvación para la raza humana si no era la intervención de Dios en Cristo Jesús para salvarnos. Y aquí el mismo Jesús está declarando que era necesario que Él entregara su vida por nosotros. Jesús en esta tierra desarrolló una vida perfecta, una vida inmaculada, una vida única a lo largo de la historia. Nadie tuvo la impecabilidad que tuvo Jesús. Nadie ha tenido la impecabilidad que tuvo Jesús. En todos los terrenos donde Adán fracasó, donde los seres humanos a lo largo de la historia hemos fracasado, Jesús triunfó. Y así como en la antigüedad, en el pueblo de Israel, un cordero sin defecto era ofrecido por la redención de Israel, Jesús, el Cordero de Dios, sin mácula, sin defecto, se ofrecería para la redención del mundo, para que tú y yo podamos ser salvados. Y lo que dice este pasaje de la palabra de Dios es fantástico. Comenzó a enseñarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho y que muriera. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo este pasaje? Era necesario. Significa que no había otra posibilidad. Esto era algo imprescindible, era algo que no tenía opción, era necesario que fuera de esta manera. Era una necesidad, porque tu vida y la mía estaban en peligro. Y finalmente lo que Dios quería era salvarnos, a ti y a mí. Y era necesario que Dios interviniera en la historia de este mundo para que tú y yo podamos finalmente ser salvados. Y eso implicaba que Jesús tendría que entregar su vida hasta la muerte, pero triunfar sobre la muerte a través de la resurrección. Lo otro que menciona el pasaje es que Jesús sería entregado y rechazado, y lo dice el texto claramente, por los ancianos, los principales sacerdotes y por los escribas. Mira, aquí está hablando de un grupo selecto que había dentro del pueblo de Israel.
Pero permíteme explicarlo de esta manera. Vamos a decir que los ancianos representaban a aquellos que dirigían desde el punto de vista legal al pueblo de Israel. Formaban parte del gran Sanedrín, un grupo selecto de hombres muy importantes que legislaban en materia de práctica, en materia de fe dentro del pueblo de Israel. Los principales sacerdotes tenían que ver con el templo, con el aspecto religioso, con la liturgia, con los sacrificios, con las formas, con todo lo que tenía que ver con aquellas ofrendas y la práctica religiosa que se vivía en Israel. Y los escribas eran un grupo selecto, muy culto, que se dedicaba al estudio, a la escritura, a la transcripción, sabían leer y escribir, transcribían los textos de la escritura para que hubiera copias. Eran los sabios, podríamos decir. Así que encontramos que los líderes del templo, los líderes sociales, los sabios, los inteligentes, en un momento rechazan a Jesús. Por lo tanto, no es extraño si a lo largo de la historia personas muy sabias han rechazado a Jesús. Personas muy inteligentes han rechazado a Jesús. Lo que es trágico aquí es que a lo largo de la historia ha habido grandes dirigentes religiosos que en realidad han rechazado a Jesús, que no han compartido a Jesús. Cada vez que la iglesia ha sido guiada por medio de sus líderes a mostrar un evangelio sin amor, sin compasión, sin misericordia, sin bondad, cada vez que la iglesia no ha levantado a Cristo, cada vez que la iglesia no ha mostrado la compasión y la misericordia de Dios, el carácter de Dios, cada vez que estos líderes han incluso motivado al pueblo de Dios, a los seres humanos, a ir a guerras, a ir a contiendas, y han bendecido esto, ellos han estado haciendo lo que estos líderes religiosos en el pasado hicieron con Jesús al rechazarlo. Es triste pensar que hombres sabios e inteligentes que podrían utilizar su talento para comprender y predicar a Jesús lo rechazan, pero es más doloroso todavía pensar que hombres que tienen, por así decirlo, el deber y la responsabilidad de guiar a los seres humanos a los pies de Dios y presentar correctamente el carácter de Dios, lo han hecho de manera equivocada. A lo largo de los siglos, muchos dirigentes cristianos han bendecido guerras, han fabricado guerras, han promocionado guerras. Qué diferente hubiera sido la historia del cristianismo si los líderes del cristianismo hubieran levantado la cruz y hubieran presentado a Jesús. A lo largo de la historia ha habido líderes políticos, sociales, que también han rechazado a Jesús. Y esto es dramático, pero no es tan dramático como cuando aquellos que pretenden ser los portavoces de Dios han presentado un carácter distorsionado y equivocado de Dios. Ahora bien, toda la oposición a la obra de Jesús, hecha por quien sea, no impidió que Cristo cumpliera su cometido. Finalmente, la entrega de su vida perfecta a favor de la humanidad era una necesidad. Sin saberlo, sin comprenderlo, estos ancianos, estos escribas, estos sacerdotes, cuando tomaron la decisión de acabar con la vida de Jesús, decisión que no tomaron por motivos espirituales, sino simplemente por conveniencia personal, sin saberlo, estaban contribuyendo a que el plan eterno de Dios se cumpliera. Ese plan que tenía que ver con la entrega del Hijo de Dios para que la humanidad fuera restaurada. Ellos no lo hicieron para salvar al mundo. Ellos cometieron un acto injusto contra una persona inocente. Pero finalmente, esa trágica decisión que tomaron hizo que Cristo llegara al Calvario. Esto no excusa el error que ellos cometieron, pero ellos cumplieron sin saberlo lo que Dios en su providencia ya había conocido y había dispuesto, que era necesario que el Hijo de Dios fuera rechazado, fuera entregado, fuera muerto. Lo que ellos no sabían
era que el Hijo de Dios se levantaría glorioso de entre los muertos al tercer día, y con su muerte y su victoria sobre la muerte, ganaría la redención para el planeta Tierra y la salvación para ti y para mí. Acepta hoy a Jesús. Abre la puerta de tu corazón a Jesús. No hay nada más hermoso que recibir su salvación. Que Dios te bendiga. Feliz día junto a Jesús.